No hubo advertencia, tampoco señales previas. Simplemente, un día, el nombre de Michu volvió a llenar titulares, no por una aparición en televisión ni por un conflicto familiar ventilado en público, sino porque ya no estaba. Fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, sola, a los 33 años. La noticia cayó como un jarro de agua helada en los medios y en los hogares de quienes alguna vez siguieron de cerca su historia. Pero si algo ha demostrado esta sociedad adicta al espectáculo es que, incluso ante la muerte, el circo no se detiene. Apenas había transcurrido un mes desde su fallecimiento cuando el silencio que había envuelto a su entorno estalló con una revelación inesperada. Michu había dejado testamento. Y no uno cualquiera, sino uno que pone en jaque todo lo que se había dicho, todo lo que se había insinuado, y todo lo que algunos pretendían ocultar. El encargado de desvelar este giro monumental fue Enrique, el padre de Michu, quien durante semanas había permanecido alejado de los focos, sin pronunciar palabra. Pero esa mañana, sin previo aviso, apareció con un sobre cerrado en las manos, un documento cuya existencia nadie había confirmado hasta entonces. El contenido era claro. Michu había pasado por una notaría y había plasmado por escrito su voluntad, consciente, quizás, de que su vida se desarrollaba sobre un terreno minado. Y lo que dejó dicho en ese documento ha hecho tambalearse los cimientos de la historia que Tamara, su hermana, había tratado de sostener desde que el cuerpo de Michu fue hallado sin signos de violencia. El texto, según se ha filtrado, no solo detalla el destino de su patrimonio y bienes, entre ellos la vivienda donde fue encontrada muerta, sino que entra de lleno en lo que ha sido la verdadera bomba emocional y mediática, la custodia de su hija. Michu, según indica el testamento, no quería que Tamara tuviera ningún tipo de autoridad sobre la niña. No confiaba en ella. No la consideraba idónea para criarla. Y eso, más allá de las conjeturas o de los enfrentamientos que se hayan visto en televisión, es un acto jurídico con peso legal. En una de las frases que más ha dolido al entorno de Tamara, se lee, según fuentes cercanas, no deseo que mi hija crezca en manos de quienes han utilizado mi nombre para su beneficio personal. Es un mensaje directo, contundente, con destinatario claro, aunque sin nombrarlo. Un proyectil de tinta que atraviesa el alma de quien hasta ahora se presentaba como protectora y voz autorizada sobre el legado de su hermana fallecida. El desconcierto ha sido absoluto. Nadie, ni siquiera Enrique, sabía con certeza si existía un testamento. La sospecha rondaba, sí, pero sin pruebas. Fue a solicitar el certificado de últimas voluntades cuando la verdad salió a la luz. Michu había actuado con previsión, como si supiera que algo podía sucederle. Y lo hizo en silencio, sin avisos ni declaraciones públicas. Solo dejó constancia ante notario, y esa discreción ha sido, paradójicamente, lo que ha devuelto el ruido más ensordecedor a su entorno. Tamara, según fuentes muy próximas, ha entrado en pánico. Anoche, desesperada, intentó contactar con varios periodistas para contar su versión antes de que el contenido completo del testamento se hiciera público. Pero esta vez no encontró eco. Ni siquiera aquellos tertulianos que solían defenderla quisieron responderle. Hay algo en el aire, algo pesado, como si todos intuyeran que lo que está por saberse es demasiado grave como para tomar partido. Mientras tanto, el entorno de los Ortega guarda silencio. José Fernando, expareja de Michu y padre de la menor, no ha hecho declaraciones, aunque algunos de sus allegados ya celebran lo que consideran un acto de justicia. El testamento, para ellos, no solo valida su postura, sino que les da la autoridad moral que durante tanto tiempo se les negó públicamente. Por primera vez, tienen un papel firmado, un deseo escrito, una verdad incontestable que avala su presencia en la vida de la niña. Y es que en esta guerra no solo está en juego una custodia, sino algo mucho más profundo, el relato. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién se apropia del dolor? ¿Quién transforma una tragedia en un eslogan? Ahora, con el testamento sobre la mesa, ya no hay espacio para manipulaciones. El juego ha cambiado. Y si todo esto fuera poco, en el mismo plató donde tantas veces se han cocido conflictos familiares y reconciliaciones forzadas, estallaba una escena igual de caótica. Raquel Moragues, mujer relacionada sentimentalmente con Amador Moedano, protagonizaba un espectáculo tan desconcertante como bochornoso. Sentada frente a las cámaras, rompía en llanto y negaba haber planeado nada. Yo no le puse ninguna trampa. Él jugó conmigo, decía mientras intentaba mantener la compostura. Pero uno de los colaboradores la interpeló directamente. «¿Pactaste con fotógrafos?»
Abriste las ventanas de Chipiona de par en par. Sabías lo que hacías. Ella lo negó, luego titubeó, y terminó confesando que le había mandado cartas, fotos, que llevaba años enamorada de él. Y lo más insólito, afirmó que Amador le prometió que vivirían juntos en septiembre. El plató quedó mudo, no por sorpresa, sino por saturación. Lo grotesco no fue la escena en sí, sino la naturalidad con la que se desarrolló. Como si el dolor ajeno, la exposición pública, el melodrama barato fueran ya parte estructural del entretenimiento. Algunos en redes acusaron a Raquel de oportunista. Otros la vieron como víctima de una maquinaria que no perdona debilidades. Pero lo que nadie discutió fue la incoherencia, las contradicciones, las idas y vueltas entre la defensa y la culpa. Todo tan precario, tan artificial, que ni siquiera el drama consiguió conmover. En cambio, lo de Michu sí, porque lo suyo ya no es una historia más del corazón. Su muerte ha sido el detonante de una lucha feroz por su hija, por su memoria y por su verdad. Y ahora que hay papeles, que hay voluntad firmada, todo lo demás palidece. El espectáculo ha cruzado una línea. Ya no se trata solo de hablar por hablar, sino de ejecutar decisiones reales. Porque lo que está en juego ya no es la fama ni la reputación, sino la vida de una menor. El legado de una madre que, pese a todo, intentó proteger lo que más quería incluso desde el silencio. El proceso judicial está a punto de comenzar. Los abogados ya se preparan. La apertura oficial del testamento es inminente y hay quienes han leído extractos que, según dicen, son devastadores para Tamara. En uno de los pasajes más demoledores se afirma: aquellos que han manchado mi nombre no deben decidir sobre mi hija. Y aunque no la nombre, el golpe es tan claro que no necesita más. Las redes sociales arden. El hashtag #testamento de Michu se ha convertido en tendencia nacional. Miles de usuarios opinan, especulan, atacan y defienden. Pero lo que ya no se puede negar es que la historia ha cambiado de eje. Ya no gira en torno a los platós. Gira alrededor de un despacho notarial, de un documento sellado, de la voluntad de una mujer que murió joven pero dejó claro cómo quería ser recordada. Y ese recuerdo no incluye a Tamara, al menos no como protagonista, porque cuando la verdad se pone por escrito y lleva firma, no hay programa en directo que lo borre. No hay plató, por muy grande que sea, que pueda sostener una mentira frente a la evidencia. La estrategia mediática se desmorona, el relato se agrieta, y la figura de Tamara empieza a apagarse, no porque se lo hayan impuesto, sino porque el silencio de los suyos habla más que cualquier defensa improvisada. La historia está cambiando. Y, como suele pasar con la verdad, cuando aparece, arrasa. Porque hay quienes brillan con ella. Y hay quienes, como Tamara, solo dejan cenizas. No hubo anuncio previo ni señales que pudieran anticipar lo que estaba por venir. La noticia de la muerte de Michu cayó como un golpe brutal, inesperado, un eco seco que reverberó con fuerza en los medios de comunicación y en el corazón de quienes alguna vez la siguieron y la conocieron, aunque fuera a través de pantallas y titulares. La joven, apenas con 33 años, fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, un espacio que hasta entonces había sido su refugio, su santuario privado, ahora convertido en escenario de una tragedia silenciosa. La ausencia de violencia física aparente sembró tantas dudas como certezas, pero lo cierto es que aquel día marcó un punto de inflexión no solo en la vida de quienes la rodeaban, sino en la narrativa pública que durante meses había rodeado su figura. Porque la historia de Michu, que hasta entonces había sido un relato de apariciones esporádicas y silencios incómodos, se convirtió de repente en una controversia abierta, en un terreno pantanoso donde la verdad y la mentira parecían confundirse peligrosamente. Durante semanas, la atención se centró en el duelo, en los detalles más superficiales de una vida truncada, en las especulaciones más o menos fundadas sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, tras ese manto de silencio, el juego seguía moviéndose en las sombras. La aparición del testamento fue la chispa que encendió una tormenta inesperada y desgarradora. Enrique, el padre de Michu, quien había mantenido un perfil bajo y una discreción absoluta tras la muerte de su hija, emergió con un documento que nadie sabía que existía, un testamento sellado ante notario, un acto legal que contenía no solo sus últimas voluntades, sino una declaración clara y contundente de sus deseos respecto a su legado, sobre todo, sobre la custodia de su hija. Este giro, tan inesperado como contundente, trastocó todo lo que se había dado por sentado, y en particular la versión que Tamara,
la hermana de Michu, había promovido hasta entonces en público y en los medios. El testamento, cuya existencia era una incógnita hasta ese momento, reveló que Michu había decidido con plena conciencia que su hermana Tamara no debía tener ningún tipo de responsabilidad ni autoridad sobre la crianza de su hija. No era solo una cuestión de bienes materiales o de patrimonio, sino algo mucho más profundo y doloroso. Una desconfianza absoluta hacia quien, hasta ese momento, había asumido un rol protector y mediático en nombre de la familia. Las palabras que, según fuentes cercanas, aparecen en ese documento son una sentencia emocional y legal al mismo tiempo, una barrera infranqueable que señala directamente a Tamara sin necesidad de nombrarla. No deseo que mi hija crezca en manos de quienes han utilizado mi nombre para su beneficio personal. Esa frase, simple pero devastadora, tiene un peso que trasciende lo legal y penetra en el terreno de lo personal y lo familiar, evidenciando heridas abiertas que durante años se habían mantenido ocultas tras una fachada de reconciliaciones forzadas y discursos públicos. El desconcierto fue mayúsculo. La existencia de ese testamento no solo sorprendió a la opinión pública, sino también a muchos dentro del círculo íntimo de Michu. Enrique mismo, en su silencio prudente y reservado, no había confirmado ni desmentido nada hasta el momento de presentar el documento. Fue tras solicitar el certificado de últimas voluntades cuando la verdad emergió como un tsunami imparable. Michu había actuado con anticipación, como si fuera consciente de que su vida estaba en una cuerda floja, como si hubiera querido dejar claros sus deseos para evitar disputas futuras. La discreción con la que hizo todo este trámite solo añade un matiz más oscuro y complicado al drama, mostrando una faceta de ella que pocos habían conocido. La de una mujer que se preparaba para lo peor, que trataba de proteger lo que más amaba con la única arma que tenía a mano, la palabra escrita y sellada por la ley. Tamara, por su parte, reaccionó con un mix de incredulidad y desesperación. Según fuentes muy próximas, su primer impulso fue intentar controlar la narrativa, buscar apoyos mediáticos para contrarrestar el impacto de esa revelación. Sin embargo, esta vez la reacción fue distinta. Las voces que la habían respaldado antes se mostraron tibias o directamente ausentes, quizás porque la contundencia del documento desarmaba cualquier intento de manipulación o porque, sencillamente, la opinión pública empezaba a cansarse del drama familiar convertido en espectáculo. La propia Tamara intentó contactar con periodistas para adelantar su versión, pero se encontró con un muro de indiferencia y desconfianza que la dejó sin argumentos y sin aliados visibles. La estrategia que durante meses le había permitido mantener un lugar en el foco se desmoronaba a la velocidad de la luz, y con ella, la figura que había construido alrededor de la figura de su hermana fallecida. Mientras tanto, el entorno de José Fernando, expareja de Michu y padre de la menor, vivía una sensación de alivio, en ciertos sectores, de triunfo moral. Para ellos, el testamento no solo confirma su posición legal, sino que legitima su rol en la vida de la niña, algo que hasta entonces había sido cuestionado o minimizado en el debate público. Es un reconocimiento explícito, un acto de justicia tardía, pero justicia al fin, que pone sobre la mesa un derecho irrefutable, refrendado por la voluntad expresa de Michu. Esto añade una capa más de complejidad a un conflicto que no es solo jurídico, sino profundamente humano y emocional. En juego está la vida de una niña que, sin haber elegido nada, se encuentra en el centro de una batalla que se libra con papeles, declaraciones y testimonios, pero también con heridas invisibles y silencios dolorosos. Y como si el drama no fuera suficiente, la cadena de acontecimientos se vio marcada por la escena bochornosa protagonizada en un plató de televisión por Raquel Moragues, la mujer vinculada sentimentalmente con Amador Moedano, hermano de la célebre cantante Rosario Flores. Su aparición, cargada de llanto, negaciones y confesiones contradictorias, ofreció un espectáculo tan desconcertante como triste, un reflejo claro de cómo la vida privada y los sentimientos pueden ser arrastrados al circo mediático de manera casi inevitable. Raquel negó haber planeado nada, pero fue acusada directamente por un colaborador de haber organizado un montaje, de haber pactado con fotógrafos para generar una imagen pública determinada, lo que ella primero negó, luego titubeó y finalmente admitió, en una mezcla de vulnerabilidad y confusión. Además, sus declaraciones sobre una supuesta promesa de vivir juntos con Amador en septiembre añadieron más leña al fuego, dejando a todos los presentes en el plató y a la audiencia con un sabor amargo, como si el drama familiar se hubiera convertido en un reality show sin guión, donde la verdad y la mentira se mezclan en un mar de lágrimas y contradicciones. Este espectáculo mediático,
lejos de aportar claridad o comprensión, solo sirvió para evidenciar la fragilidad de todas las partes involucradas y la naturaleza precaria de una fama que se sostiene sobre arena movediza. El dolor de unos, las ambiciones de otros, el vacío de certeza se mezclan en un cóctel amargo que al final termina por desgastar a quienes quedan atrapados en el centro del huracán. Mientras el público se consume en debates triviales y ataques personales, la verdadera tragedia pasa casi desapercibida: la pérdida irreparable de Michu y el destino de una niña que, a pesar de su corta edad, ya está marcada por un conflicto que trasciende lo familiar y se instala en lo legal y lo mediático. El proceso judicial que se avecina será crucial. La apertura oficial del testamento es inminente y las filtraciones que han surgido hasta ahora pintan un escenario devastador para Tamara, quien se enfrenta no solo a un revés legal, sino a la deslegitimación pública de un rol que había asumido con naturalidad y sin oposición visible hasta hace poco. El documento contiene pasajes que hablan por sí mismos, que encierran reproches directos y un mensaje inequívoco. Quienes han utilizado el nombre de Michu para su propio beneficio no tienen cabida en la vida de su hija. La fuerza de estas palabras no deja margen para la duda ni para la interpretación amable. Son un golpe directo, un cierre definitivo a un capítulo que hasta ahora había permanecido abierto por la ambigüedad y el silencio. En las redes sociales, la reacción ha sido inmediata y masiva. El hashtag #testamento de Michu se ha convertido en tendencia, alimentando un debate que va más allá de la familia y toca aspectos profundos sobre la verdad, la justicia y el poder del testimonio escrito frente al relato oral o mediático. Usuarios de todo tipo opinan, juzgan y se posicionan, creando una atmósfera donde la verdad parece más tangible pero también más cruel. En este nuevo escenario, las palabras selladas por un notario pesan más que cualquier declaración pública o escándalo televisivo. La narrativa ha cambiado radicalmente, y quienes hasta ahora controlaban el relato se ven desplazados por la evidencia, por la voluntad expresa de una mujer que, en sus últimos actos, quiso proteger lo que más amaba y evitar que su historia fuera manipulada. Es imposible ignorar el impacto que esto tiene en las dinámicas familiares, en las relaciones personales y en la percepción pública. La figura de Tamara, antes central, comienza a desvanecerse lentamente, no por una campaña activa en su contra, sino porque el peso del testamento y de la verdad escrita la eclipsa. El silencio que la rodea habla más que cualquier defensa pública. La maquinaria mediática que durante años ha alimentado esta disputa parece agotada, y el espectáculo, una vez más, muestra su lado más cruel y efímero. La fama y la atención pueden desaparecer con la misma rapidez con la que aparecen, especialmente cuando la verdad se interpone en el camino. Lo que está en juego no es solo un patrimonio ni una disputa familiar, sino la vida y el bienestar de una menor, la custodia de una niña que merece un futuro lejos de las cámaras, lejos del ruido, y que debería ser el centro de todas las decisiones. Michu, desde el silencio que impone la muerte, ha dejado un legado claro y firme, una voluntad que habla más alto que los gritos y las lágrimas. Y ese legado tiene el poder de cambiar el destino de su hija, de cerrar un capítulo oscuro y abrir otro que, aunque lleno de incertidumbres, al menos parte de un deseo explícito: proteger lo que más amó, más allá de todo, más allá de todos.